Así que pasamos ahora a nuestro segundo tema. Y este tiene algo también que ver con las encuestas y las elecciones. Y vamos a hablar, este tema en verdad lo tengo también aquí en la garganta desde hace 5 años, ¿no? De por qué ganó Pedro Castillo. Al final voy a hacer una semiconfesión de algo interesante. Un cuento, como a mí me dicen que a mí de toda mi vida me he dicho chino, así que pueden tomarlo como un cuento chino o un cuento del chino, ¿no? Porque es algo que solamente a mí me consta y que, bueno, se lo voy a contar porque quiero hacerlo, nada más. Pero primero vamos por los antecedentes de lo que significó que Castillo ganara las elecciones, ¿no? Porque ya después de la elección muchos decían, pero ¿por qué? Si es que Lescano estaba primero y Forsyth segundo. Pero es que se han quedado en una parte, no han analizado el todo. O sea, hay que analizar el todo para ver el resultado. Porque si te quedas en una parte, tu visión es sesgada. Entonces, tienes que ver el todo. Entonces, vamos a ver, avanzando en este tema de por qué ganó Pedro Castillo. Y vamos a ir por partes y yo les voy a ir explicando, ¿ya? Vamos a hacerlo rápido porque ya hemos empezado tarde y nos hemos extendido un montón también ya en esto del Porky Market. Ya, muy bien. Pasemos primero. Esta es una entrevista que le hacen a Pedro Castillo, más o menos el 16 de marzo. El 16 de marzo yo lo he marcado porque es el día en que han subido este video. Pero puede que sea 1 o 2 días antes, ¿no? No sé exactamente cuándo ha sido. Pero digamos que del 16 de marzo no ha pasado. Y es una entrevista que le hace Patricia del Río a un Pedro Castillo que recién estaba haciendo su campaña acá más profunda por Lima, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que dice. Esto ya es el final de la entrevista. Yo le hago una última pregunta. Entonces, todos los que usted considere improductivos o con los que no esté de acuerdo no serán convocados en su gobierno participativo. Van a ser convocados, vamos a ser escuchados. Y ahí tendremos que saber quién es quién. O lo queremos al país o estamos por amor al chancho, por amor al chicharrón. Muy bien, señor Castillo. Vamos a ver qué pasa. Usted ha saltado las encuestas con un 3% cuando no estaba. Y, hay que decirlo, está siendo escuchado en determinadas regiones del país. Vamos a ver si todas sus propuestas son responsables. Muy bien, ahí menciona Patricia del Río, ¿no? Que estaba con un 3%. Ese 3% se refiere a esta encuesta que era de Ipsos, que era una simulación de voto. Que es más o menos la que terminó publicando, ¿no? En esa portada en la que salía Lescano primero, Forsyth segundo. Por ahí un poco distinto era lo que se mostraba a lo que se ve en esta encuesta que muestra, ¿no? En esta de acá está Lescano primero, está segundo Forsyth, tercero López Aliaga, cuarta Keiko, quinta Verónica Mendoza, sexto está Urresti, ¿no? Urresti, y ahí estaba ¿cómo se llama? Siempre me va Hernando de Soto, ¿no? Hernando de Soto, Avanza País, está Julio Guzmán y Pedro Castillo, ¿no? Entonces, esta era la encuesta a la que se refiere Patricia Río, en el que Castillo subió al 3%. En verdad estaba muy baja. Había un montón, ¿no? Porque el tope de contención era Julio Guzmán. Ese era el último de los que estaban más o menos aceptables. De ahí ya bajaba la tropa del menos 1%. Pero Castillo empezó a subir, ¿ya? Empezó a subir, y esto ya estamos hablando del 16 de marzo. Ahora, esto de acá fue esta encuesta, si mal no recuerdo, desde el 10 de marzo, 12 de marzo, ¿no? Unos cuantos días de lo que se presentó esa entrevista, que fue la última que hizo Ipsos, esta encuesta, ¿no? O simulación de voto, no fue encuesta que sí. Entonces, vemos que ya había una tendencia de subida, ¿no? En marzo, más o menos en la quincena de marzo, ya había una tendencia de subida. ¿A cuánto iba a subir? Todavía no se sabía, pero ya había una tendencia. Ahora, ¿qué es lo que hizo catapultara la presencia de ¿cómo se llama? De Castillo? Yo creo que empezó aquí. Si es que no, estoy seguro de que así fue. Y esto fue en este debate que organizó América Televisión con los candidatos. Este de América Televisión, esto no es la OMPE.
con los candidatos a la presidencia, los que eligieron. Y en esta ocasión pues había un panel de 5 candidatos. Si mal no recuerdo, que estaba Forsyth, estaba Oresti, estaba Lescano, estaba Keiko y estaba Verónica Mendoza. Y entonces todo empieza con el señor Yongi Lescano, que le dice esto a Verónica Mendoza, ¿no? Vamos a ver. Porque quien esté vinculado con la corrupción no puede hacer obras por el Perú, no puede hacer buenas políticas de Estado, no puede dar solución a los problemas que atraviesa nuestra patria. Yo no sé si la señora Mendoza, por ejemplo, podría decir que es consistente con sus propuestas, si su jefe de su partido está acusado de corrupción. Porque si usted dice lucho contra la corrupción, no debía usted estar en ese partido. Bueno, eso es en el momento en que le tocaba hablar, eso fue lo que acusó Lescano a Verónica Mendoza. Y Verónica Mendoza pues no se quedó, y en el momento que le tocó hablar hizo su réplica, ¿no? Acá le decimos y comentamos más con más base después de escuchar lo que dice. Los que me quedan, porque no puedo permitir que se me difame y se difame a mi organización política en canal de televisión. Me refiero al señor Lescano concretamente, que ha dicho que en nuestra organización política el jefe es un corrupto. Le pido que retire lo que he dicho, porque eso no es verdad. Nadie en la Comisión Política de Juntos por el Perú es corrupto. Si alguna vez alguien estuvo procesado, inmediatamente los separamos. Nosotros sí separamos a los malos elementos. No como usted, que no puede separar al señor Merino, usurpador y golpista contra el cual se movilizaron los jóvenes en noviembre pasado. Tiempo cumplido. ¿Quién quiere replicar a la candidata Mendoza? Quien toque primero el botón e ilumine el atril. Candidato Lescano, tiene usted 30 segundos para hacer la réplica a lo que acaba de decir la candidata Mendoza. Ha reconocido Verónica Mendoza las personas que estaban en esta coalición, y aquí está la información en Wikipedia, era dentro de las organizaciones que conforman su organización política está el Partido Humanista. Y dentro del Partido Humanista ha habido una persona que ha sido acusada de corrupción. Es una coalición. Consecuentemente, usted no puede decir que no están involucrados en actos de corrupción. El hecho que los haya sacado, usted está misma reconociendo que había un elemento. Tiempo cumplido, señora Mendoza, puede responder. Reitero, la persona que usted ha mencionado, señor Lescano, ha sido separada de la coalición, de Juntos por el Perú, porque nosotros sí somos firmes. Cuando identificamos malos elementos, los separamos inmediatamente. A ver, ya, muy bien, ya pasamos al siguiente video. Ya escucharon, ¿no? Era una pelea entre Verónica Mendoza y Yongi Lescano. Y ahora ustedes, si es que hay alguien que está viendo esto, dirá, ya, pero tú me estabas hablando en el titular de por qué ganó Pedro Castillo. ¿Qué tiene que ver Lescano? ¿Qué tiene que ver Verónica Mendoza? Pues tienen que ver, ese es el génesis. Por eso es que la gente no entiende, porque la gente ve el resultado final y dice, uy, apareció Castillo. No. Tienes que ver el contexto y tienes que ver de dónde y cómo empezó. Y yo te lo estoy tratando de mostrar. Lescano en el debate que organizó América Televisión, no es el debate de la OMP, es el debate de América Televisión, le dice esas acusaciones a Verónica Mendoza. Verónica Mendoza se defiende. Lescano le hace una réplica diciendo, ¿no?, que Yehude Simón, que ha sido acusado de corrupción, que dice que ya ha sido retirado, etc. Y al parecer esto no le cayó bien pues a Yehude, ¿no? No, al parecer no le cayó bien a Yehude. Que días después, esto es ya el 23 de marzo, o sea, 2 días después, ¿no?, del domingo, o sea, el martes siguiente, porque ese debate de América Televisión fue un domingo, sale un furibundo, ¿no? Porque no solamente salió en este programa, salió en varios programas. Un furibundo señor Yehude Simón, a decirle sus verdades pues a Verónica Mendoza, y entre ellas está esta de aquí, ¿no? A ver, vamos a escuchar. ¿Cuál es su versión sobre el incidente del domingo en el que usted es mencionado, pero fundamentalmente cuál es la situación de Juntos por el Perú? Bueno, en principio el señor Lescano y la señora Mendoza, que son figuras políticas, saben que uno tiene familia, que tiene honor, saben que tenemos compañeros de partido, el partido que le dio vida a la candidatura de la señora Verónica Mendoza,
el partido que tiene más de 18, 19 años, que ha sido gobierno regional en 2 oportunidades, que ha sido congresista, que tiene alcaldes, y ellos se han atrevido no solamente a mancillar mi nombre, sino se han atrevido a maltratar al Partido Humanista. Y entonces ahí se queja, ¿no? Él acusa de varias cosas, ¿sabes? De desleal, de traidora, usurpadora, en fin. Le dice de todo Yehude a Verónica Mendoza, ¿no? Le acusa prácticamente de que se ha robado el partido, bueno, que no es su partido en sí, el Partido Humanista no, sino de haberlo, ¿cómo se llama? Usurpado, ¿no? En todo y haberlos retirado a ellos o relegado a ellos los del Partido Humanista, ¿no? Y explica también de que a él no lo sacaron, sino que él mismo se retiró, en fin, da sus explicaciones el señor. Pero lo interesante es lo que menciona después, y ahí sí ya empieza a tener sentido, por eso que tenía que explicar todo esto, ya empieza a tener sentido el titular de este tema que estamos tocando, ¿no? El apoyo al sombrero luminoso que dice el señor, bueno, en ese momento todavía no era el sombrero luminoso, ¿no? Pero el apoyo que le da a Pedro Castillo, vamos a ver. Ahora, no quiero hacer campaña electoral. ¿A quién va a apoyar usted y el Partido Humanista, dado que, como usted está confirmando esta noche, no van a apoyar a la señora Mendoza? Bueno, nosotros vamos a... Yo no. Ha habido una reunión de nuestro partido de todas las bases y se acordó por amplia mayoría apoyar al profesor Pedro Castillo en función a 3 propuestas que tiene él, que para nosotros son vitales: salud, educación, 10% de presupuesto, que nos parece fundamental. Bueno, que al final no cumplió nada de eso, ¿no? Se dedicó más bien al 10% para él y su familia, ¿no? Para su cuñada, para sus sobrinos, en fin. Pero ese ya es otro tema, que no vamos a ahondar en esto. Ahí Yehude dice que va a apoyar a Pedro Castillo. No sé si ya lo tenía planeado, aunque él ya estaba apoyando de manera así escueta, ¿no? a Pedro Castillo, pero ahí ya lo corrobora y dice que ya han tomado una decisión con el partido de que van a apoyar a Pedro Castillo. Ahora ustedes dirán, pero oye, Yehude ni siquiera participaba, era una facción de la facción de Verónica Mendoza, que en ese momento, al menos a nivel de encuestas, decía que tenía 6-7%. Entonces, ¿qué podría ayudarle a Castillo si es que solamente tenía una pequeña fracción, ¿no? Que a lo sumo, si así fuera, tendría 3% igual que Castillo, con lo cual solamente sumaría 6% Castillo, o sea, no llegaría a pasar a ganar la primera vuelta. Pero entre lo que dice el señor Yehude y lo que ya es las elecciones, porque ya, como han visto, eso ya era el 23 de marzo, eso era ya la última semana. De ahí había una semana más, después del 23 hasta el 30, y el 9 ya se prohibían la difusión de encuestas, ya no se podía mostrar encuestas. Entonces se trabajaron encuestas, se hicieron encuestas en ese lapso del 23, ¿no? Del 21 al 28, ¿no? Que fue esa semana del domingo al siguiente domingo, después de ese debate que hubo en América Televisión, que creo que ese más bien en el 28, ahí fue el debate de la OMPE, creo, ¿eh? Ahí ya fue. Entonces, o en esos días, no me acuerdo si fue en esos días o una semana antes ya había sido, no, creo que fue en la última semana de la OMPE. Ya no estamos hablando de los debates de la OMPE, así que da igual. El detalle es que durante ese tiempo la izquierda, que es la más izquierdista, la más bruta y delincuente que hay, como que se convenció de que Verónica Mendoza no era la opción, pues, que era todo lo que le acusan, ¿no? Cerrón mismo se le ha dicho, ¿no? Capitalina, a pesar de que es cusqueña, ¿no? Pero claro, como se junta acá con los caviares de Lima y las ONG y toda esa cosa, entonces a los izquierdistas de pura cepa no les gusta, pues, ¿no? Entonces,
como que los convencieron de alguna manera. Y ahí, a partir de eso, del apoyo de Yehude, públicamente, no porque les encante Yehude, ni porque estén con él, ni porque les agrade Pedro Castillo, ni porque estén con él, tampoco no, sino como una suerte de rechazo a Verónica Mendoza, ¿no? Como para que pierda. Y ahí, y acá viene mi confesión, porque participé en ello. Muchos de nosotros nos metimos en ese juego. ¿Por qué? Porque vimos que era muy fácil quitarle esos puntos a Verónica Mendoza, que como digo tenía 6, 7, y era posible, ¿no? Con ese porcentaje. Sí, mire, si Castillo llegó a ganar las elecciones de primera vuelta con 3%, con 7 Verónica, al menos numéricamente en las encuestas, que ya vimos que no son bolas de cristal, podía, quién sabe, llegar a ganar en la primera vuelta. Podría haber sido la Pedro Castillo de la elección pasada. Podría haber sucedido, si es que no se peleaba con Yehude y con toda su gente. Podría haber sido. Entonces ese era el temor. No queríamos que llegara Verónica Mendoza, porque no queremos que ningún izquierdista llegue a segunda vuelta. Esa es la verdad, ¿eh? O sea, no interesa que sea Mendoza, Lescano, Atencio, Urresti, lo que sea, que no llegue. Entonces, hubo un grupo de gente, entre los cuales yo también participé. Ojo, no estoy hablando de gente organizada, sino estoy hablando de mucha gente que hacía lo mismo. Es lo que se le llama popularmente en el mundo de internet, aunque este ya es un término viejo también, el tren del mame, ¿no? Empiezas a hacer algo porque todos los demás lo hacen. ¿Por qué? Por joder, ¿no? Básicamente. Entonces, más o menos la idea era, a ver, si acusamos a Verónica de que es traidora, de que ha sido injusta con Yehude, que la ha acusado ignominiosamente, ¿no? La ha vilipendiado y ha mancillado su honor, como decía él. Entonces vamos a meternos en ese juego y a meter leña al carbón. Sí, Verónica, no, la caviar de Lima y sus ONG, ella es la que promueve las cosas de género y quiere que esto, bla, 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 bla. Entonces, junto a la gente de izquierda, que estaba resentida con ella, con la gente que movía Castillo, y con Cerrón y Yehude diciendo que eran, ¿no?, la opción Castillo, hubo un efecto que fue imparable, que al menos no sabíamos dónde iba a parar, y ya vemos que se nos pasó la mano. Bueno, yo digo esto en sentido general, como digo, no había una organización, no era que, porque habrá gente que diga, no, López Aliaga financiaba eso. López Aliaga en esos tiempos de la elección era muy poco su notoriedad. Sí, se hablaba de él, pero era muy poco. Más se hablaba pues de Castillo, de Forsyth, incluso de Lescano, pero de López Aliaga por ahí, plancha tibia. Entonces, colaboramos de alguna manera, ¿no? Tratando de bajarnos. La idea era, como te digo, bajar a Verónica Mendoza. Ya si Castillo crecía, pues crecía al 3, 4, 5%, ¿ya? Crecía 5%, tal vez pasaba la valla, tal vez metía a 1 o 2 congresistas. Bueno, no importa. Verónica bajaba del 7 al 5 o al 4%. Y también metía unos cuantos senadores, 3, 4, y ya, chévere, se anulaban. Y ganaba cualquiera, pues ganaba, no sé, pues Keiko o ¿cómo se llama? O López Aliaga o Hernández Soto, ¿no? Podría ser. O ya, ¿qué importa Forsyth? Ya, ¿qué importa, no? Pero al final las cosas se salieron de control. Castillo sacó más votos de lo que queríamos que hubiera pasado. Y la bola, pues, no solamente se quedó en internet, porque esa es una parte. Al parecer también hubo apoyo, y obviamente que lo debe haber capitalizado Cerrón, buscando, ¿no?, el apoyo de Yehude Simón y toda la cosa. Y es así como Castillo obtuvo más votos de los que debía, ¿no? Y ya vieron que se generó todo por lo que empezó a decir John Lescano. Porque si él no hubiera acusado a Verónica no hubiera tenido que decir nada contra Yehude Simón. Y es muy probable que, aunque Yehude Simón apoyara a Pedro Castillo, quedara ahí en la nada. O sea, porque no se iba a ver como un acto de traición de Verónica, un acto vengativo. Por eso es que el título de esto, ¿no? La venganza de la izquierda. Izquierda vengativa siempre
siempre unida, ¿no? Porque la venganza, eso fue una venganza aunque él dijo que no, él decía que no, que era evidentemente una venganza de Yehude para con Verónica, aunque él dijera que no, y le resultó. Esta es una de las últimas encuestas, de CPI, y para que vean, esto ya no se difundió públicamente, ¿eh? Esto me lo pasó, bueno, también es público por ahí el resultado, pero a mí me lo pasó un amigo periodista que trabajaba en un medio. En esos días me lo pasó, me dijo, oye Chino, estos son los resultados. Y bueno, parecía que John Lescano iba a pasar con Castillo, ¿no? Al final fue con Keiko. Pero para que vean de que no fue una enorme sorpresa, ¿no? Como muchos tratan de decir, no, fue total y absolutamente sorpresivo. Nunca nadie sabía que iba a ganar Pedro Castillo. Sí se sabía, pero no se mostró. Ahora, se mostró la probabilidad, no se mostró que iba a ganar, porque como vean acá, al menos lo ponen a John Lescano y a Pedro Castillo en el primer y segundo lugar, ¿no? Y de ahí ya viene Hernández Soto, Keiko, López Aliaga, y de ahí recién viene Verónica Mendoza, ¿no? Entonces, lo que queríamos evitar de que pasara alguien de izquierda en la figura de Verónica Mendoza, tratando de quitarle votos para que se vayan a Pedro Castillo, al final fue no solamente lo que ahora no estoy diciendo con esto de que gracias a que nosotros apoyamos en las redes a Pedro Castillo, como si el nosotros fuera un grupo organizado, no, como te digo, era un tren del mame, ¿no? Así como muchos votaron por el FREPAP por joder en el Congreso complementario, ¿no? Después de que Vizcarra dio su golpe de estado. La gente votó por el FREPAP por joder. O sea, no fue un grupo organizado que dijeron, sí, vamos a hacer conciencia para votar por el FREPAP, porque el FREPAP vote. No fue así. Igualito fue esto, igualito. O sea, hay que votar, hay que decir que vamos a votar por Verónica, por Castillo, para que le quite votos a Verónica. Ya, y así se multiplicó en las redes, y afuera, que es lo que vale, Yehude Simón, Cerrón y el propio Castillo hicieron lo suyo para capitalizar esta desliz, no sé, desavenencia que tuvo Verónica Mendoza con Yehude Simón, ¿no? Y así fue donde se generó. O sea, no fue tan sorpresivo, tan medible, no. Fue abrupto, sí, eso sí. Y por último, esto también me lo pasó el mismo amigo periodista. Esta es una de las últimas encuestas que hizo Ipsos. Esta sí no fue pública, ¿ya? Y bueno, algún sapo lo tuvo, le tomó una foto ahí en su presentación, porque ahí bien claro dice que no se debía publicar. Pero bueno, ya pasó el tiempo, así que ya de secreto y no público ya pasó mucho. Entonces, ahí vemos, miren, como una encuesta que hacen ya el 7 de abril, o sea, poco antes ya nomás de la votación. Y sí, lo ponen ahí a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo. A Keiko sí un poquito más que Castillo, al final fue al revés, ¿no? Pero poquito, o sea, tan cerca que el margen de error, que generalmente suele ser entre 2.5, o sea, estaban dentro del margen de error, ¿no? Entonces, yo cuando vi esto dije, no, ¿esto cómo va a ser? Y después se corroboró, en la votación se corroboró. Y para que vean de que el resultado no fue tan sorpresivo, más para aquellos que no habían visto ninguna encuesta y ningún resultado. O sea, como le digo, yo sí lo vi, así que yo ya tenía la idea preparada y dije, uy, carajo, se nos pasó la mano. Bueno, las redes era una partecita, no creo que lo que podía hacer yo u otros más que estaban ahí jode a Verónica Mendoza para que voten por Castillo. Eso fue lo que le dio el primer lugar a Castillo, ¿no? Sería creerse mucho, ¿no? Pero llevó el mensaje, y supongo que ese mensaje en algún momento salió al exterior y también se capitalizó de alguna manera en votos para Castillo. Y todo porque empezó con Lescano acosando a Verónica Mendoza, para que vean cómo fue el génesis, ¿no? Y así es como ganó Pedro Castillo. Fue prácticamente un tren del mame descontrolado por algo que se excedió en sus declaraciones la
la señora Mendoza, ¿no? Bien podría haber salido a decir el señor Yehude Simón no tiene nada que ver en esto, no está en esta encuesta, yo no hablo de él, y quedaba feliz, pero quiso hacerse pues la digna, ¿no? La ética, la moralista, no, ya lo hemos separado porque él ha sido acusado de corrupción. Entonces ya está, no dijo está acusado, creo que le dijo que ya estaba procesado y en realidad todavía era como testigo y todo, en fin. En la entrevista esa que le da Chincha ahí explica todo yo decime. Y bueno, esa fue más o menos la razón por la que ganó Pedro Castillo. Acá que no les cuenten el cuento pues de que no, sí, el pueblo se dio cuenta, ¿no? Porque ese es el cuento que cuenta Cerrón y el propio Castillo, ¿no? El pueblo se dio cuenta de que Pedro Castillo, el profesor del Perú Profundo, era la solución a los problemas que entonces lo eligieron y es por eso que quería un pueblo luchado, bla, bla, bla. Mentira, nada de eso era verdad. Tonteras. En fin. Bueno, esta es una de las explicaciones de por qué ganó Pedro Castillo. Es desde mi punto de vista, ¿no? Como digo, esta parte de las cuestiones de las redes y lo que sucedió, viniendo de mí, cuento chino. Si quieren creerme, créanme. Si no, no me crean. Da igual. Los resultados fueron tal como es. Ahora, ¿se puede replicar? No. Porque en este caso fue un catalizador de algo que sucedió, que simplemente ese que yo le llamo ese tren del mame, esas ganas de joder al otro, pudieron fructificar. ¿Va a suceder en estas elecciones? Lo dudo mucho, ¿no? O sea, lo dudo mucho en el sentido de que alguien dentro del grupo ataque a alguien y que éste tome represalias contra el otro para capitalizar unos votos. Es muy muy difícil. O sea, dudo mucho que Roberto Sánchez se pelee con Atencio y al final no hay nada que los conecte. Pues en este caso, como digo, había una conexión entre Verónica Mendoza, Yehude Simón y Castillo. Pero ahora, como están las relaciones, yo no creo que suceda. O sea, es difícil que se capitalice. O sea, no se puede replicar estos eventos únicos que suceden una vez, ¿no? Como también sucedió con Fujimori, que fue otro tipo de situación, pero que también se capitalizó en votos en un corto tiempo. En fin. Bueno, esa es mi explicación de cómo ganó la presidencia Pedro Castillo, ¿no? Y sería bueno que se haga un análisis más profundo, con más tiempo y más material, ¿no? Que lamentablemente yo no poseo. Así que, bueno, ahí lo dejamos por ahora. Bueno, con eso terminamos este tema.